Fisiquea con atletismo. Autores: Laura Correas, Alba Fernández, Jorge de la Fuente, Lara Galisteo y Andrea García. Prólogo. ¿Quieres saber cómo comenzó todo? Era septiembre de un 2022 atípico cuando nosotros, estudiantes del máster de formación del profesorado, dábamos comienzo a una andadura llamada Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad. No sabíamos qué nos depararía esta aventura, pero sí sabíamos que queríamos exprimirla al máximo. Para obtener la recompensa, formarnos como los docentes que siempre habíamos querido tener y que nos gustaría ser el día de mañana, antes debíamos superar la prueba final, la cual no sería nada fácil: realizar un proyecto interdisciplinar. Afortunadamente, no estuvimos solos. Vanessa Pastor fue nuestra brújula a lo largo del camino, y el trabajo en equipo hizo que cada esfuerzo fuera más ameno. Además, hemos de confesar que partíamos con los pasos de ventaja, puesto que llevábamos en la mochila todos los conocimientos adquiridos previamente en la asignatura. Para que puedas adentrarte de lleno en lo que fue la prueba final, no hemos querido que te pierdas ningún detalle, por lo que hemos recogido de forma cronológica cada parada realizada, plasmándolo en 10 capítulos. Asimismo, para demostrar que nuestra hazaña es verídica y no un cuento de hadas y dragones, toda la información recogida ha sido debidamente citada y referenciada de acuerdo a las normas APA. Aún puedes huir, pero te advertimos que si continúas leyendo tendrás que llegar hasta el final. Dicho esto, no nos enrollamos más. Sé que estás deseando emprender este camino junto a nosotros. ¡Que comience la aventura! Capítulo 1. Justificación, contextualización legal e interdisciplinariedad. La gran prueba final tuvo lugar en el IES Antonio Machado, un territorio desconocido que estaba protegido por un ejército de 32 alumnos de primero de bachillerato, siendo 16 guerreros y 16 guerreras. Además, contaban con 3 líderes, 3 valientes alumnos con superpoderes acneaes. Uno de ellos tenía trastorno de déficit de atención y hiperactividad. El otro presentaba una discapacidad sensorial auditiva, en concreto una hipoacusia auditiva leve, y el último una discapacidad motriz, desplazándose en silla de ruedas. Necesitábamos refuerzos para enfrentarnos a ese ejército tan poderoso, así que recurrimos al Decreto 64/2022 y el Real Decreto 243/2022 de Bachillerato para guiarnos a lo largo del camino. Pero aún así no era suficiente para conseguir la hazaña, así que tuvimos que unir fuerzas entre las asignaturas para poder llegar mucho más lejos. Las dos asignaturas seleccionadas para esta prueba final fueron Educación Física y Física y Química. Las malas lenguas decían que no lo conseguiríamos, que éramos polos opuestos, pero lo que no saben es que los múltiples retos motrices a los que tenían que enfrentarse los guerreros no podían superarse sin 4 armas infalibles: la cinemática, la estática, la dinámica y la energía. Capítulo 2. Temporalización. No fue nada fácil llegar hasta la prueba final, y aún menos superarla. Para ello necesitábamos ir paso a paso, por lo que tuvimos que trazar un plan de actuación. Todo empezó el 1 de septiembre de 2022, cuando formamos un gran grupo de trabajo capaz de conseguir todos los objetivos propuestos. Pero la decisión no fue nada sencilla, así que nos demoramos hasta el 8 de septiembre para formar al que posteriormente denominamos Equipo Invencible, integrado por docentes de educación física y física y química. El siguiente paso se alargó desde el 9 de septiembre hasta el 21 de octubre. Fueron duros meses de planificación y organización, preparando todos los retos que debían superar los 32 guerreros si querían vencernos. Se enfrentaban a un gran villano cuyo nombre empezaba a escucharse entre los habitantes del pueblo: las fórmulas físico-químicas. Debían descifrarlas para conseguir superar cada uno de los retos motrices. Durante la semana del 24 al 28 de octubre, el pueblo recibió un ultimátum: si el asedio a vuestro territorio queréis evitar, 6 retos tendréis que superar. Atentamente, el equipo invencible. El pueblo reclutó a sus mejores guerreros, formando un despiadado ejército de 32 combatientes, quienes lucharon incansablemente durante los fríos meses de noviembre y diciembre, finalizando el duelo el 16 de diciembre. Mostraron una garra y un coraje que dejó atónitos al equipo invencible. No podían creer lo que veían sus ojos, por lo que entre el 19 y el 22 de diciembre llevaron a cabo una exhaustiva evaluación de lo acontecido, para comprobar que era verídico. Capítulo 3. Teorías del aprendizaje. Durante los duros días de entrenamiento, los guerreros fueron estudiando diversas teorías del aprendizaje que les servirían para conocer los distintos procesos por los que tanto nosotros como los animales podemos aprender. Teoría constructivista, basada en técnicas de trabajo en grupo como los proyectos o la investigación, empleando recursos tecnológicos como la WebQuest.
Teoría conductista. Consiste en aprender mediante el empleo de refuerzos positivos o negativos y castigos. En el caso del superhéroe con TDAH, los premios castigos son muy útiles para ayudarle a regular su comportamiento. Una idea genial. Teoría cognitivista. Es fundamental para el desarrollo del conocimiento en disciplinas teórico-prácticas como física y química y en su relación con educación física. ¡Cómo mola cuando podemos relacionar conocimientos que ya teníamos con otros nuevos! Capítulo 4. Objetivos. Si nuestros guerreros querían seguir avanzando, debían cumplir todos los objetivos, ya que si no conseguían alguno no podían pasar al siguiente reto. Por un lado, tras revisar el Real Decreto 243/2022 de Bachillerato, los objetivos de etapa que debían cumplir eran el C, K, M, O, G, E e I. Para alcanzar estos objetivos debían trabajar en equipo, unidos y con respeto mutuo, así como superar retos motrices, construyendo con sus propias manos las armas utilizadas y ser capaces de descifrar las fórmulas físico-químicas. Para todo ello contaron con la ayuda de las TICs. Además, cada desafío tenía sus propios objetivos. Para superar el primero y el segundo reto, tuvieron que practicar carreras de resistencia y de velocidad para no ser alcanzados, así como analizar, calcular y predecir diferentes aspectos respecto al cuerpo en movimiento. Para el tercer y cuarto desafío, tuvieron que realizar potentes saltos de altura y de longitud, teniendo que identificar los errores cometidos por los guerreros, ya que cualquier mínimo error podría pasarles factura. Para mayor dificultad, además de conseguir un gran salto, tuvieron que distinguir los componentes vectoriales y las energías mecánica, potencial y cinética empleadas. Finalmente, los dos últimos retos fueron los más complejos, ya que debían autoconstruir el material y aprender una buena técnica de lanzamiento, tanto de peso como de jabalina, así como analizar y conocer la diferencia entre tiro oblicuo y horizontal y calcular los componentes del tiro oblicuo. Capítulo 5. Competencias específicas y clave. Los retos planteados pretendían que nuestros guerreros alcanzaran unas competencias tanto en física y química como en educación física. Todas ellas estaban reflejadas en el Decreto 64/2022 y en el Real Decreto 243/2022 de Bachillerato. Por un lado, las competencias claves en el caso de educación física eran la competencia digital, CD1 y CD4, la competencia emprendedora, CE2 y CE3, y la competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, STEM 2. En el caso de física y química era la competencia digital, CD2, la competencia personal, social y de aprender a aprender, CPSA 3.2, y la competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, STEM 2 y STEM 4. Por otro lado, las competencias específicas que debían lograr nuestros guerreros debían ser, en el caso de educación física, las competencias 1, 2 y 5, y en el caso de física y química, las competencias 1, 2, 3, 4 y 5. Por último, los criterios de evaluación de educación física eran el 1.5, 2.3 y 5.1, y en el caso de física y química eran el 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 3.3, 4.1 y 5.2. Capítulo 6. Contenidos o saberes básicos. En una de las tantas noches dedicadas a trazar el plan de ataque, el equipo invencible se reunió junto al calor de la chimenea para decidir cuáles serían los contenidos de los 6 desafíos. Para ello, buscaron en la estantería un libro que les ayudase a tomar esta decisión. Ahí estaba, el Decreto 64/2022 del 20 de julio. Retiraron el polvo de la portada y se adentraron en cada una de sus páginas. Tras unas interminables horas de debate, cuando el sol comenzaba a asomarse entre las colinas, la decisión final estaba tomada. Para educación física, los guerreros tendrían que usar herramientas digitales para la gestión de los retos motrices, en concreto el teléfono móvil para documentar su hazaña y el PowerPoint para exponer las cuestiones resueltas, además de la selección responsable y sostenible del material utilizado mediante la construcción de jabalinas y pesos de lanzamiento con materiales reciclados. Por último, iban a tener que superar 6 pruebas: carreras de resistencia, de velocidad, salto de longitud, salto de altura, lanzamiento de peso y lanzamiento de jabalina. Finalmente, para física y química, los guerreros tendrían que aprender sobre cinemática, dinámica, estática, energía y sobre todo cálculo de diferentes variables y parámetros físicos, para así poder superar estos desafíos.
Capítulo 7. Actividades. Los guerreros debían enfrentarse a 6 retos. Para ello, tuvieron que organizarse en cuadrillas mixtas de 4 integrantes. Los retos fueron presentados a los guerreros a través de una web quest. El primer reto consistía en una prueba de resistencia de 1500 metros alrededor del pueblo. Cada guerrero de la cuadrilla tenía que realizarla y, posteriormente, reflexionar sobre su desempeño, comentando si habían ido a una intensidad excesiva al principio y se habían cansado demasiado pronto, las dificultades que se habían encontrado, etc. Más tarde, tuvieron que realizar una reflexión grupal, en base a su experiencia, sobre las dificultades encontradas y sobre cómo se debe afrontar una carrera de resistencia. Finalmente, habiendo anotado el tiempo que tardaron cada uno en hacer la prueba, tuvieron que calcular la velocidad inicial, la velocidad final, la aceleración, la fuerza de rozamiento, el peso y la fuerza normal, así como representar la descomposición vectorial de las fuerzas. El segundo reto consistía en pruebas de velocidad de 100, 200 y 400 metros. Las cuadrillas tenían que realizar cada prueba 2 veces y reflexionar conjuntamente sobre las diferencias encontradas entre cada una de las 3 pruebas, así como las diferencias entre las pruebas de velocidad y resistencia. Finalmente, habiendo anotado el tiempo que tardaron en hacer cada prueba, tuvieron que calcular la velocidad inicial, la velocidad final, la aceleración, la fuerza de rozamiento, el peso y la fuerza normal, así como representar la descomposición vectorial de las fuerzas. El tercer reto consistía en el salto de longitud para superar un foso de arenas movedizas. 3 guerreros de la cuadrilla tenían que realizar el salto, grabarlos y anotar la distancia saltada y el tiempo de carrera, para más tarde analizar cada fase del salto, comentando los aspectos que habían realizado correctamente y los errores que habían cometido. Finalmente, habiendo anotado la distancia saltada y el tiempo de carrera, tuvieron que calcular la energía mecánica, cinética y potencial, así como representar la descomposición vectorial de las fuerzas y cómo se aplica este tipo de movimiento. Además, la cuadrilla tuvo la ayuda inesperada de un programa informático, conocido como Tracker, que les ayudó a calcular la altura vertical máxima alcanzada en cada salto. El cuarto reto consistía en realizar un salto de altura, tan potente que fuese capaz de superar montañas. 3 guerreros de la cuadrilla tenían que realizar el salto, grabarlos y anotar la altura saltada y el tiempo de carrera, para más tarde analizar cada fase del salto comentando los aspectos que habían realizado correctamente y los errores que habían cometido. Finalmente, habiendo anotado la distancia saltada y el tiempo de carrera, tuvieron que calcular la energía mecánica, cinética y potencial, así como representar la descomposición vectorial de las fuerzas y cómo se aplica este tipo de movimiento. El quinto reto consistía en realizar lanzamientos de peso, capaces de acabar con el enemigo de un solo plumazo. Cada cuadrilla de guerreros tenía que grabar 4 lanzamientos, 2 con un peso hecho de materiales reciclados y otros 2 con pesos normales, anotar la distancia lanzada y el tiempo de vuelo, para más tarde analizar cada fase del lanzamiento, comentando los aspectos que realizaban correctamente y los errores que cometían. Finalmente, habiendo anotado la distancia lanzada y el tiempo de vuelo, tuvieron que calcular la altura máxima alcanzada, la velocidad con la que han lanzado y el ángulo de lanzamiento, además de responder a una serie de hipótesis sobre los lanzamientos. El sexto y último reto consistía en realizar lanzamientos de jabalina para protegerse de las bestias que les acechaban en el camino. Cada cuadrilla de guerreros tenía que grabar 4 lanzamientos de jabalina, 2 con una jabalina hecha de materiales reciclados y otros 2 con jabalinas de goma espuma, anotar la distancia lanzada y el tiempo de vuelo, para más tarde analizar cada fase del lanzamiento, comentando los aspectos que realizaban correctamente y los errores que se cometían. Finalmente, habiendo anotado la distancia lanzada y el tiempo de vuelo, tuvieron que calcular la altura máxima alcanzada, la velocidad con la que han lanzado y el ángulo de lanzamiento, además de responder a una serie de hipótesis sobre los lanzamientos. Capítulo 8. Atención a la diversidad. En el caso de los líderes con superpoderes Adneais, como todo gran poder, conlleva una gran responsabilidad y se requieren una serie de adaptaciones para que realicen los desafíos de la manera más adecuada. El primer líder del ejército presentaba una discapacidad sensorial auditiva. Tenía el superpoder de leer los labios y de hablar con señas para que los enemigos no descubrieran sus estrategias. El resto de guerreros debían facilitarle todo tipo de información extra de manera visual o táctil, además de indicarle qué miembro del ejército hablaba en cada momento. Por otro lado, tuvieron que realizar los desafíos sin armar mucho jaleo, de la forma más silenciosa posible, para que el equipo invencible no se enterase de lo que estaba tramando, así como anticiparle a su líder todo lo que iban a realizar en cada momento. El segundo líder presentaba el superpoder del TDAH. Por ello, siempre estaba acompañado por los guerreros más tranquilos y menos problemáticos,
quienes estaban pendientes de que no se distrajera durante la realización de los retos. Además, siempre se situaba al frente del pelotón y recibía, por parte de los guerreros, refuerzos positivos mediante elogios o alabanzas para conseguir avances en su conducta. El tercer y último líder presentaba una discapacidad motriz, desplazándose en una todopoderosa silla de ruedas, por lo que había que asegurarse de que tenía el cinturón debidamente abrochado cuando saliese a realizar cualquier misión, y que el terreno sobre el que se desplazase fuese liso y sin desniveles. A su vez, si necesitaba incorporarse, antes de ayudarle había que asegurarse de que los frenos de su silla estuvieran puestos. Capítulo 9. Materiales. Los guerreros se equiparon con sus mejores trajes y armas, en función de lo que les exigía cada desafío. Muchos quisieron rendirse, porque veían cómo cada reto requería aún más armamento. Para el primer desafío, debían ser excesivamente precisos al medir el tiempo de duración de la prueba, para evitar represalias del equipo invencible. Así que cada cuadrilla cogió un papel, un bolígrafo, un cronómetro o reloj y una calculadora y se pusieron manos a la obra. Para el segundo desafío, tuvieron que añadir un arma más, los tacos de salida. Sin estos, perderían muchos segundos de ventaja, algo que no se podían permitir los guerreros. El paso del tiempo jugaba en su contra. En el tercer desafío, la dificultad se incrementaba, ya que tenían que atravesar un foso de arenas movedizas. Lo utilizado en los anteriores desafíos no les era suficiente, teniendo que recurrir a la ayuda de un metro para calcular la envergadura de este foso y un móvil para documentar su gesta. Para el cuarto desafío, tuvieron que superar una montaña tan elevada que solo una colchoneta podía amortiguar posibles caídas que supusiesen bajas para el ejército. Al llegar a la cima, encontraron un listón de espuma que marcaba la altura de dicha montaña. A lo lejos se divisaba el pueblo escondido, entre las nubes que avecinaban un gran temporal. El quinto desafío fue para muchos el más duro, puesto que, a mitad de camino, unos enemigos enviados por el equipo invencible les tendieron una emboscada. Tuvieron que construir, con materiales reciclados, bolas de un peso incalculable para conseguir vencerlos. Para el sexto y último desafío, necesitaron unir sus fuerzas para fabricar afiladas y puntiagudas jabalinas, tan largas como colmillos, capaces de acabar con las bestias de un solo lanzamiento. Mostraron una precisión y destreza con la que el equipo invencible no contaba. Capítulo 10. Métodos de evaluación. Para sorpresa del ejército de guerreros, la calma aún no había llegado al pueblo. Se escuchaban rumores por las calles sobre que había una última trampa. Desgraciadamente no eran habladurías. Si los guerreros querían demostrar su valía, debían someterse a una exhaustiva evaluación final, por parte del equipo invencible, quien contaba con rúbricas para valorar los objetivos, las competencias y la adquisición de los contenidos que los guerreros habían alcanzado. El ejército no se iba a rendir después de lo lejos que había llegado, así que cada cuadrilla realizó un PowerPoint para cada asignatura, respondiendo a las cuestiones que se les plantearon en cada desafío. Pero ahí no quedó todo. Estaban tan cansados de que el esfuerzo realizado no tuviera su recompensa que decidieron, a modo de burla, ser ellos esta vez quienes evaluasen al equipo invencible. Había todo tipo de opiniones. Algunos guerreros se mostraban crueles y retadores, fruto del enfado, pero otros, sorprendentemente, estaban desolados porque el evento más emocionante que había ocurrido en el pueblo en siglos llegase a su fin. Finalmente, al equipo invencible no le quedó otra opción que rendirse ante semejante hazaña y aplaudir el mérito del ejército. Fue entonces el turno de evaluarse a sí mismos, en qué habían fallado, qué debían mejorar, siempre tan perfeccionistas y exigentes. Se comprometieron a que su lucha continuaría. Próximamente llegarían noticias sobre nuevas batallas con el objetivo de seguir conquistando territorios. Epílogo. Al fin nos reencontramos. ¿Cuánto hemos aprendido en tan poco tiempo, verdad? Sé que tu mente estará ahora mismo desbordada de ideas que quieres explorar y profundizar, ideas para dirigir la educación hacia un rumbo mejor. Conozco ese sentimiento, a mí también me ha pasado. Y es que, al final, el equipo invencible y el ejército se dieron cuenta que formaban parte del mismo bando, y que debían unir sus fuerzas para volverse invencibles. Aquí finalizamos nuestro camino juntos, pero volveremos a encontrarnos en las aulas, donde todo es posible si se hace con esfuerzo e ilusión.